La lección número 9 para este trimestre tiene por título El Espíritu Santo y la Iglesia. En Joya de los Testimonios, en el tomo 1, en la página 226, Elena de White comenta que en la cruz Jesús no podía ver más allá de los umbrales de la tumba y segundo, no sabía si su padre iba a aceptar el sacrificio. Aunque finalmente él termina siendo un vencedor en la cruz, eran estas dos grandes preocupaciones que él tenía en la cruz. Cuando nosotros vamos al libro de Juan en el capítulo 20, desde el versículo 19 hasta el 22 nos encontramos con el episodio cuando Jesús se aparece a los discípulos. Después de habérseles aparecido, les mostró las manos, el costado, les da paz y luego en el versículo 22 nos dice, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Ese día era un día muy importante para la historia de este mundo. El versículo 19 dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día. Eso nos sugiere que hubieron más cosas que sucedieron ese día. En el versículo 1 del capítulo 20 dice, María Magdalena fue muy de mañana, siendo aún muy oscuro al sepulcro, y vio la piedra quitada. Por lo tanto, lo primero que ese día sucedió es que Jesús resucitó. Y como Pablo dice, si Jesús no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe y vana también nuestra predicación. Por lo tanto, cuando Cristo resucita, sigue viva nuestra fe y también nuestra predicación. Lo segundo está un poquito después, en el versículo 16, cuando Jesús y María conversan y él se da cuenta, ella, que está conversando con Jesús. Y en el versículo 17 Jesús le dice, no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Por lo tanto, Jesús asciende al Padre y su sacrificio es aceptado. Ahí está, en la mañana Jesús resucita y luego Jesucristo asciende y su sacrificio es aceptado. En la cruz nos decía Elena de White, Jesús no podía ver más allá del umbrales de la tumba, resucitó. No sabía si su Padre iba a aceptar su sacrificio y fue aceptado. Estas dos grandes verdades Él las traía para sus discípulos y el versículo 19, cuando llegó la noche de aquel mismo día, nos muestra un Jesús que traía estas grandes verdades. Pero lamentablemente la Biblia dice que estaban con las puertas cerradas por miedo de los judíos. Las puertas frente a verdades tan grandes estaban cerradas por miedo de los judíos. La pregunta es ¿por qué? Jesús lo sabía muy bien, por eso que después de decirle paz a vosotros, en el versículo 22, Él sopla y le dice reciban el Espíritu. Lo que Jesús está queriendo hacer con ellos es primero, dice Elena de White, darle una primera porción de lo que iban a recibir, pero segundo, en un diagnóstico para una iglesia que tenía miedo y estaba con las puertas cerradas, el diagnóstico es falta del Espíritu Santo. Cuando nosotros vamos al libro de Hechos en el capítulo 2 nos damos cuenta de que esto es así, porque allí está relatado el episodio cuando el Espíritu Santo es derramado sobre los discípulos. Desde el versículo 1 hasta el 4 nosotros vemos qué fue lo que sucedió y en el versículo 4 ellos comenzaron a hablar. Por lo tanto, es cierto, cuando Jesús les dice reciban el Espíritu, una primera parte, cuando lo reciben en su plenitud, inevitablemente las puertas se abren, las cuales estaban cerradas y el miedo se pierde y ahora comienzan a predicar el Evangelio. Nosotros vemos entonces la diferencia. Estaban con miedo y el Espíritu Santo no había logrado hacer nada. Pero acá en el Pentecostés ellos están unánimes, ellos están unidos. Y este es un aspecto muy importante. La iglesia que allá estaba unida y recibió el Espíritu Santo tendrá que ser la misma iglesia unida que hoy reciba el Espíritu Santo. Pueden ver ustedes a los discípulos cumpliendo todos la misión, estaban unidos en la misión. Nosotros tenemos que estar unidos en la misión. Pueden ver a los discípulos unidos en la doctrina, predicaban un mismo mensaje. Nosotros también tenemos que estar unidos en la doctrina y predicar un mismo mensaje. Pueden ver a los discípulos con un mismo carácter, nosotros también tenemos que estar unidos en el estilo de vida. Elena de White dice en la página 39 y 40 del libro Hechos de los Apóstoles que la única ambición de los discípulos después del derramamiento del Espíritu Santo era primero, asemejarse a Cristo, ser como Él, y segundo, engrandecer el reino. Esta iglesia, unida con la recepción del Espíritu Santo, no querrá otra cosa más que asemejarse a Cristo y engrandecer el reino.